La Entrevista Prime. Muchas gracias por acompañarnos en la Entrevista Prime en nuestra señal de Mega Noticias ahora. Buenas noches, vamos a conversar, como lo hemos hecho en estos últimos días, con distintas figuras del mundo de la política, ¿no? En esta oportunidad nos acompaña el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, desde la Quinta Región. Alcalde, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola Juan Manuel, buenas noches, un placer hablar contigo, gracias por el contacto. Muchas gracias, alcalde. Vamos a hablar, entre otras cosas, de lo que se está viviendo en el proceso electoral municipal. Tuvimos primaria este fin de semana, pero también, por supuesto, de varias otras cosas en materia tanto comunal como nacional. Pero déjeme partir preguntándole algo que seguramente en su respuesta no va a ser novedoso, pero sí nos va a permitir poder introducir, ¿no?, esta conversación, porque usted tomó la determinación de no ir, a pesar de que podía, a la reelección como alcalde. Explíqueme por qué toma esta determinación de no ir a esa reelección. En sencillo, Juan Manuel, porque hice hace 3 años atrás un compromiso de presentarme solo a una reelección, por tanto a 2 periodos, y a mí de la casa, mis papás me enseñaron de que cumplir con la palabra empeñada era muy importante, más en una actividad como la política, donde en general los políticos están acostumbrados a decir una cosa pero a hacer otra. Hoy día la crisis de representatividad en Chile es tan profunda y tan grande que me parece que lo que requerimos es dignificar la actividad política y no servirse de ella. Esa, en sencillo, Juan Manuel, es la razón por la que no me repostulo al municipio de Valparaíso. Ahora, me imagino que para quien se ha dedicado los últimos 8 años a la vida política, tomar una determinación como esta no debe ser fácil. Y sin embargo, me imagino que no significa que la vida política termine una vez que se deja de ser alcalde el próximo 1 de diciembre. ¿Hacia dónde proyecta usted, más allá de lo que eventualmente pueda ocurrir en los siguientes años, continuar esa carrera política? Bueno, la política para mí es ¿qué es lo que debería ser en general para todo el mundo, ¿no? Independiente de los colores políticos que defienda? Es una actividad de colectivos, de proyectos, y no centrado en personas. En Valparaíso nuestro proyecto es el de la Alcaldía Ciudadana, que lleva 8 años, y ese proyecto evidentemente desea continuar. Nosotros vamos a presentar a las elecciones municipales una candidatura que fue ratificada en un encuentro ciudadano de casi 1000 dirigentes y dirigentes sociales, a Carla Meyer, candidata independiente a la Alcaldía de Valparaíso. Está juntando Carla patrocinios. Y yo, evidentemente, por mi parte, voy a terminar mi mandato como corresponde, jugándomela siempre hasta el último minuto por la ciudad y también, bueno, contribuyendo desde un lugar que todavía no está muy definido a la posibilidad de construir una nueva fuerza política que sea una alternativa clara al oficialismo y a la oposición, que a mi juicio hoy día tienen en muchos sentidos paralizado el país por las peleas que tienen, que muchas veces terminan por no expresar las necesidades y los anhelos de las familias chilenas. Ahora, cuando usted dice construir desde algún lugar que todavía no está muy claro, pero ¿tiene alguna idea? ¿Estamos hablando de un movimiento, el surgimiento de un nuevo partido político, por ejemplo? Hay que formar nuevas alternativas, nuevos movimientos. Hay mucha gente, Juan Manuel, que no siendo de oposición y habiendo votado por el presidente Gabriel Boric y su gobierno, hoy día estamos pensando que es necesario construir una alternativa distinta al oficialismo. Hemos sido todas y todos, que es un campo muy grande de fuerzas y de gente, muy respetuosos con el presidente y con el gobierno, porque sabemos que una crítica sencilla y facilista contribuye al obstruccionismo de la derecha. Me refiero básicamente a un conjunto de partidos políticos que hoy día están en formación, mucha gente que es dirigente y dirigente social, alcaldes, alcaldesas que ejercen sus cargos en calidad de independiente, concejales y concejalas que son independientes pero que se ven obligados a ir por otros partidos políticos, colectivos políticos locales, barriales. Hay mucha gente, Juan Manuel, que está organizada en Chile desde hace muchísimo tiempo y que hoy día no ve evidentemente la oposición, me refiero a la derecha, cuyo combustible, a mi juicio, es la odiosidad, la violencia verbal, el obstruccionismo permanente, una alternativa, pero tampoco se siente completamente identificado por el oficialismo y por los partidos oficialistas
que muchas veces están resignados a las difíciles condiciones políticas que hoy día vive el país. Entonces, creo que hay un espacio grande en Chile para dibujar un camino distinto, de proyectos, de propuestas, de ideas, no de aventuras personales. Ya, ahora, en ese entendido, al mismo tiempo estamos teniendo una discusión política, probablemente más en ciertos sectores políticos que de cara a la ciudadanía, pero probablemente en algún momento me imagino que eso se va a transparentar, ¿no? Respecto de la atomización, algunos dicen balcanización, en fin, de la cantidad de partidos políticos que hay y que incluso se ha planteado la idea de buscar una manera para reducir esa cantidad de partidos para poder volver a generar mayores posibilidades de acuerdo. Hay quienes entienden esas posibilidades de acuerdo teniendo menos partidos y no más partidos políticos. ¿Cómo mira usted, por lo tanto, esa discusión respecto al sistema político, donde le quieren poner un umbral y varias otras condiciones más? Un umbral mínimo, digo, por ejemplo, de porcentaje de votación para ser electos parlamentarios. Respecto a lo que usted está planteando, ¿no? Porque pareciera ir en directo choque con lo que incluso el propio presidente de la República ha esbozado también en su mirada respecto de cómo está funcionando la política hoy. Comparto el diagnóstico que tiene el presidente en cuanto al pésimo funcionamiento de la política en Chile. O sea, hoy día los partidos políticos son instituciones completamente deslegitimadas. O sea, si uno mira las encuestas, no sé, tienen más apoyo que el Congreso Nacional, 2%, ¿no? Sí. Entonces tenemos efectivamente una crisis de representatividad muy grande en Chile que no se ha resuelto y que no ha resuelto la llegada de estos nuevos partidos también incluso al gobierno, hay que decirlo así. Y es una crisis que afecta a todo el mundo. Yo también me hago parte de la autocrítica respecto a aquello. El tema es el siguiente, Juan Manuel, que yo creo que hay que reformar el sistema político, pero no para cerrarlo, sino que más bien para abrirlo a la ciudadanía. Hoy día tenemos una política sin sociedad. O sea, la gente hoy día no ve en la política representado un camino para vivir mejor, para producir más bienestar, para hacer cambios que impacten en sus familias. Entonces, creo yo que, mire, el 70% de los parlamentarios son parte de grandes partidos políticos. Entonces, yo diría, quizás los problemas están en los partidos políticos grandes, que no son capaces de ponerse de acuerdo. Los partidos políticos chicos en el Congreso tienen baja representatividad política. Son los partidos grandes los que lideran el Congreso y están presentes en el gobierno y en las instituciones principales del Estado. Entonces, a mí me parece que esa discusión que se propone por algunos sectores políticos, Juan Manuel, es bastante mentirosa. A mí me parece de que abrir el sistema político a la ciudadanía, entre otras cosas, podría significar, por ejemplo, establecer la posibilidad de referendos revocatorios a autoridades que hacen mal la pega. Referendos revocatorios, por ejemplo, a autoridades que sean acusadas por corrupción, mayores controles ciudadanos a la gestión pública de las autoridades, concejales, municipios, gobernadores regionales, diputados, senadores, ministros. O sea, los diputados y los senadores, algunos, no todos, con suerte ven a sus electores el día de las elecciones siguientes. Entonces, me parece que si vamos a hablar del sistema político, hablemos en serio del sistema político, hablemos de la crisis que tiene, no para cerrar el sistema político a la ciudadanía, sino que para abrirlo a la sociedad. Hoy día el sistema político no tiene sociedad y eso me parece tremendamente grave. Y se expresa en lo que pasa en el Congreso. Mire, estamos discutiendo hace años la reforma a las ISAPRES. Hace años. No se ha logrado nada. Y las ISAPRES, mire, están vinculadas a 3 millones de personas. Los afiliados a las ISAPRES son más o menos eso. Pero ¿qué pasa con los 13 millones que están afiliados a FONASA o a los 13 millones de chilenos y chilenas que están inscritos en un consultorio? Nadie está hablando de la situación de la atención primaria de salud, nadie está hablando de los tiempos de espera de los consultorios, de la falta de médicos, de la falta de medicamentos, de los plazos gigantescos que suponen la reposición de un CEFAM. Un CEFAM le cambia la vida a un adulto mayor, a un lactante, a una mujer embarazada. Esa agenda en Chile está ausente. Déjeme preguntarle por lo mismo en esta descripción que usted me hace del funcionamiento del sistema político, de lo que se podría hacer desde el Congreso. Aquí me cita un ejemplo concreto. Yo sé que usted no tiene, al menos públicamente resuelto, ¿no?, qué es lo que le gustaría hacer una vez que deje la alcaldía de Valparaíso, pero suena como que evidentemente le gustaría ser parlamentario. ¿Es algo que al menos usted está considerando, lo tiene en su radar, eventualmente postular como parlamentario? De hecho, hay en las regiones impares, y esto es Valparaíso, la posibilidad de escoger senadores incluso, y sabemos que a sectores de izquierda le ha ido bien en este tipo de elecciones en los últimos años. ¿Es algo que al menos usted tendría en su radar?
sería mentirte, Juan Manuel, si no te dijera que es un tema que no tenemos descartado, es decir, que es una posibilidad. Pero cada cosa tiene su tiempo. Yo ahora estoy preocupado de terminar lo mejor posible mi gestión y en su momento veremos si ese es el camino o bien eventualmente otro. Ya, usted planteó hace un momento que la candidatura de Carla Meyer, que pertenece a la Dideco de la municipalidad, fue levantada por un grupo de ciudadanos que finalmente la proponen, pero sin embargo también hubo quienes lo emplazaban a usted diciendo que aquí había un poco de caudillismo en la comuna al levantar esta candidatura alternativa. ¿Cómo responde frente a eso? Bueno, es lógico que hayan críticas, es evidente, estamos en tiempos electorales y yo me las tomo del sector que vienen, ¿no? Vienen principalmente de la derecha, que tuvo su oportunidad para gobernar Valparaíso, Juan Manuel. Cuando estaba la derecha gobernando, el legado de la derecha fue un déficit en el municipio de Valparaíso de 18.000 millones de pesos. Y ellos evidentemente ahora quieren volver porque luego de 8 años de gestión logramos dejar el municipio tiquitaca, como se podría decir, es decir, un municipio sin deudas, un municipio ordenado, un municipio sin contratos corruptos, un municipio además con capacidad de generación de ingresos propios. La derecha en su momento, Juan Manuel, acá en Valparaíso, privatizó los parquímetros. Nosotros los remunicipalizamos, los volvimos a hacer públicos y hoy día nos están generando ingresos que son tremendamente valiosos para la comuna. Mire, al año el contrato de parquímetros que tenía el alcalde anterior le producía 150, 160 millones de ingresos al municipio de Valparaíso. El hecho que hoy día el municipio administre los parquímetros le supone solo, en una proyección agosto-diciembre, casi 700 millones de pesos de ingresos. 700 millones de pesos equivale a realizar inversiones en deporte, en materia de seguridad, en materia de infraestructura pública. Entonces, las críticas vienen, bueno, de los sectores que quieren evidentemente volver al municipio. Y yo reafirmo el carácter colectivo de nuestro proyecto, el hecho de que yo tome una decisión de no ir a la reelección, eso permite que otra persona pueda asumir, y es precisamente ir en contra de la lógica caudillista y en contra de la lógica de que la política es un ejercicio personal. Los municipios no son feudos, los municipios son espacios o herramientas de construcción con la comunidad, como lo hacemos acá en la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso. Ese es el nombre de nuestro proyecto. Entonces, estamos confiados de que podemos trabajar con la comunidad en los próximos años. Ahora, tenemos el triunfo en la primaria del día domingo de Camila Nieto, donde el Frente Amplio logró imponerse a las cartas de la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Liberal, el PPD, la Federación Regionalista Verde Social, ¿no?, que era con quienes competía. Esto para usted, porque yo he visto dos miradas diametralmente opuestas. Algunos que consideran que es una buena noticia para la candidatura que usted levanta desde la municipalidad, cuando uno reportea un poco, pero otros, por el contrario, que sienten que le puede diluir los votos y por lo tanto podría permitir el triunfo de la oposición. ¿Cómo mira usted el triunfo de esta carta del Frente Amplio? Bueno, yo pienso que la primaria que se realizó el domingo en Valparaíso, Juan Manuel, es la primaria de una parte de la clase política que en definitiva está desconectada y alejada de la ciudadanía. Nosotros no compartimos la alianza que el Frente Amplio está haciendo con la Democracia Cristiana. Junto a la derecha, la Democracia Cristiana es responsable del estado de abandono de la ciudad durante 30 años. Por tanto, para nosotros ese camino, comprenderá usted, no es posible. O sea, mire, nosotros llegamos al municipio y detectamos que desde el año 1997 no se pagaban cotizaciones previsionales en la Corporación Municipal de Valparaíso. Nos estamos poniendo al día. Ese no pago de cotizaciones generó un gran déficit en la Corporación Municipal que el 2026 se acaba, gracias al pago de la deuda que estamos realizando. No podemos pagarla toda al tiro porque es mucha plata y la plata tiene que alcanzar para otras necesidades, no solo para pagar deudas. Bueno, la Democracia Cristiana, partido que apoya hoy día a la candidata del Frente Amplio, fue parte de eso, es responsable de aquello. Entonces, somos proyectos distintos. Nosotros tenemos una candidatura independiente que está recolectando firmas, una candidatura que nació de un proyecto colectivo que es la Alcaldía Ciudadana, de un encuentro ciudadano muy masivo, de muchos dirigentes y dirigentes y de vecinos e independientes que trabajan, incluso militantes de algunos partidos políticos, incluidos algunos militantes de base del Frente Amplio, quiero decirlo, que están empujando
la candidatura de Carla Meyer. Pero somos dos proyectos distintos, Juan Manuel. Sí, déjeme preguntarle ahí entonces, dado que usted apoya esta candidatura, ¿cuánto representa su propia gestión también la candidatura que usted está respaldando? Porque hay quienes podrían interpretar también que de alguna manera podría significar una especie de referéndum a su propia gestión si esa candidatura gana o pierde en octubre. Yo creo que votar por la candidatura de Carla Meyer va a suponer votar por el acuerdo por Valparaíso. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros el 23 de octubre del 2023, Juan Manuel, le entregamos al presidente de la República, tanto el gobernador regional Rodrigo Mondaca como el presidente de la empresa portuaria Luis Eduardo Escobar, el acuerdo por Valparaíso que pone fin a 2 décadas de diferencias entre el puerto y la ciudad. El acuerdo por Valparaíso va a permitir que en nuestra ciudad, Juan Manuel, se viabilice una inversión de 800 millones de dólares para expandir el puerto de Valparaíso, construir en el sector de Barú un muelle de cruceros, construir una serie de obras en todo el borde costero, desde la playa de las Torpederas hasta el Paseo Juan de Saavedra, que permitan regenerar el plan de la ciudad, que está de capa caída, y además lograr que el puerto le pague una renta a la ciudad. Ese acuerdo tiene un valor estratégico tremendamente importante porque señala el camino del desarrollo de la ciudad. La clase política, tanto la derecha como la concertación, 20 años estuvieron debatiendo sobre qué era mejor para la ciudad en materia portuaria. Nosotros lo resolvimos junto al presidente de la empresa portuaria, junto al gobernador y junto a la ciudadanía en Valparaíso, porque además es un acuerdo muy masivo, y se lo entregamos al presidente de la República y el presidente de la República hizo ese acuerdo propio. Entonces, votar por Carla Meyer y votar por la continuidad del proyecto de la alcaldía ciudadana es votar por este tipo de cosas que permitan el desarrollo de la ciudad en los próximos años. Hay muchas cosas que se han hecho en Valparaíso. No voy a convertir esta entrevista en una, digamos, valoración a la gestión, porque eso probablemente lo haremos cuando se acerque el momento de entregar el cargo, ¿no? Pero estamos viendo algunas imágenes mientras estábamos conversando y hay quienes denuncian, y a mí me gustaría que entráramos un poquitito en esta parte, al menos de la conversación, de sistemáticamente decir que hay un deterioro del casco histórico de Valparaíso. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de lo que ocurre allí? ¿Qué es lo que se ha hecho y qué es lo que falta por hacer para poder entender? Porque en estricto rigor, quienes hemos estado en Valparaíso en el último tiempo, claro, yo sé que es muy difícil hacer las comparativas porque, claro, se arreglan cosas por un lado, como dice usted, pagar una deuda histórica en materia previsional, pero probablemente por otra hay cosas que no se han podido solucionar. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que falta por hacer? Y hablemos un poquitito también de lo que pasa en el casco histórico de Valparaíso, alcalde. Perfecto. Mire, Juan Manuel, yo soy el primero en reconocer que la ciudad tiene problemas y que todavía hay muchas cosas pendientes. Es así como usted comenta. Seguramente las imágenes a las que no puedo acceder ahora, pero seguramente usted está compartiendo, dan cuenta de aquello. Yo no voy a tapar la realidad de mi ciudad con un dedo. De hecho, el rol del alcalde es precisamente reconocer su realidad y subvertirla para el bienestar de sus vecinos y vecinas. Mire, yo pienso que en materia patrimonial, que es lo que estamos hablando, el casco histórico, desde que Valparaíso fue declarado Patrimonio de la Humanidad el año 2003, que fue una gestión que hizo el Estado de Chile, el Estado de Chile nunca desarrolló una política sistemática junto al municipio para abordar el casco histórico. Y recién ahora lo hemos podido hacer, en base básicamente a 2 instrumentos que quiero comentar. En primer lugar, a través de la creación de una corporación público-privada para la gestión del sitio Patrimonio Mundial, en la que participa la Subsecretaría de Patrimonio, el Gobierno Regional y el municipio de Valparaíso, quien preside esa instancia, las cámaras de comercio de la ciudad, el mundo privado me refiero, las universidades y también los dirigentes vecinales de los sectores donde se ha declarado como Patrimonio de la Humanidad Valparaíso. Es una institución público-privada y también de participación comunitaria. Y ese espacio está canalizando toda la inversión pública y privada que se va a comenzar a desarrollar o ya se está ejecutando en el barrio Puerto. Un solo ejemplo. En este momento se está ejecutando un subsidio para el mejoramiento de aproximadamente 10 casas del sitio Patrimonio Mundial gestionado por la corporación frente al Serviu para cambiar todos los sistemas eléctricos de las casas antiguas o patrimoniales de nuestra ciudad. Es un subsidio de casi 18 millones de pesos que gestionamos. El próximo llamado que se haga de ese subsidio va a suponer 50 casas y así vamos a ir progresivamente recuperando el casco histórico. Y la segunda herramienta a la que me refería que tenemos es el programa Revive Barrio, que es un programa de inversión pública a 10 años
que nos adjudicó el gobierno del presidente Gabriel Boric el año 2023, que nos va a permitir tener financiamiento permanente para la gestión del SISTO hasta el año 2033. Yo creo que ahí hay una gran deuda que tenemos, que tiene el municipio de Valparaíso sin duda, pero también el Estado de Chile, con el casco histórico. Nosotros pensamos que el barrio Puerto es un lugar muy importante para la ciudad y por eso estamos haciendo estos esfuerzos y otros más, evidentemente, para poder recuperarlo. Ahora, quiero decir algo, Juan Manuel, que seguramente la gente que nos está escuchando no tiene idea. El 87% de las propiedades del barrio Puerto, el sector patrimonial más abandonado de la ciudad, son privadas. Entonces, ¿qué problema tenemos? No tenemos incentivos a la inversión. No tenemos... Mire, voy a ponerlo así. El problema del barrio Puerto está en el Ministerio de Hacienda, ¿no? O en el Ministerio de Economía, más que en otro ministerio. Yo no podría decir que el Ministerio de Vivienda no está comprometido con el barrio Puerto. Yo creo que estamos haciendo cosas interesantes como las que les comento. Pero el problema es económico, es de incentivos a la inversión, y ahí es donde, por ejemplo, faltan leyes, faltan políticas públicas con pertinencia local, falta un Ministerio de Hacienda que pueda acompañar, por ejemplo, la creación de una zona franca, alcalde, que permita realizar transacciones no mediadas por IVA, por ejemplo, en fin. Ahí hay un déficit que yo reconozco y que estamos tratando de resolver, Juan Manuel. ¿Cómo se resuelve eso? Porque no lo resuelve usted finalmente y probablemente no lo va a resolver entonces, descrito tal cual como usted lo está planteando, quien vaya a ocupar su sillón a partir del 1 de diciembre, porque puede ser una candidatura o la otra la que gane, da lo mismo, pero si el problema en realidad está radicado en otro lugar, ¿qué puede hacer el alcalde que llegue para poder resolver este problema? O sea, pareciera que no importa quién se elija, el problema va a seguir estando, ¿no? Pedirle al Parlamento que legisle la ley de patrimonio. Hay una ley que se está discutiendo en el Congreso que permite resolver los problemas que tiene el sitio de patrimonio en Valparaíso, como también otros sitios de patrimonio y otros lugares patrimoniales del país. No hay incentivos a la inversión patrimonial, por ejemplo. Otro ejemplo, necesitamos una ley que permita que de una vez por todas los puertos de Chile tributen en las ciudades donde se encuentran. Así como se hizo con el royalty minero, tenemos que hacerlo con el puerto. Nosotros estamos empujando desde la Asociación de Ciudades Puerto de Chile, donde están todos los municipios con ciudades puerto, a partir del Acuerdo por Valparaíso, que es un ejemplo de trabajo entre el puerto y la ciudad, una ley que permita el royalty portuario, que el puerto le pague impuestos a las ciudades portuarias para que ese recurso que queda en las ciudades se invierta productivamente en lugares como el sitio Patrimonio Mundial. Entonces, requerimos leyes, requerimos recursos públicos, requerimos atraer la inversión privada y para eso necesitamos incentivos. Y esos incentivos los tiene que entregar las leyes que el Parlamento tiene que dictar. Déjame hacerle algunas otras preguntas antes de terminar esta conversación, alcalde. Usted hacía una mención a la necesidad de evitar la permanente crítica hacia el gobierno porque esto le entregaba, digamos, combustible, ¿no?, a la oposición. Para esto que usted describe es la permanente crítica, no la agresión verbal. Déjeme preguntarle, sin embargo, más allá de ese llamado que usted hace, de todas formas, usted tenía una mirada crítica respecto del Frente Amplio, lo ha esbozado varias veces a lo largo de esta conversación, no forma parte ya, de hecho, del Frente Amplio. ¿Cómo describiría hoy su relación con el gobierno y qué opinión tiene de la gestión de este gobierno, que llegó con un programa totalmente distinto al que está ejecutando hoy? Mire, yo voy a apoyar al gobierno como alcalde de Valparaíso porque el gobierno es mi socio estratégico en la ciudad. Y voy a defender las buenas medidas y decir que la están embarrando cuando la estén embarrando. Me parece de que el gobierno tiene una tremenda oportunidad, que es salir de la pelea legislativa que hoy día no está llevando a nada al país. La gente está aburrida de ver lo que pasa en el Congreso, está chata. No le cree a nadie en el Congreso, porque lamentablemente son discusiones que no se entienden, no se ponen de acuerdo para las ISAPRES, no se ponen de acuerdo para las AFP, no se ponen de acuerdo para nada. Entonces, el gobierno tiene en su poder el Estado, el aparato ministerial, las seremías, los recursos públicos. O sea, creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo mayor para, como decía Carla Meyer en una entrevista en otro medio, conectarse con con la cotidianidad de las familias chilenas. Y eso tiene que hacerse a través de la gestión concreta. Mire, la gente va a percibir que su vida cambia con cosas tan sencillas como si la calle está pavimentada, si su calle está iluminada, si la cancha donde juegan sus hijos está recuperada, si la junta de vecinos donde celebra su casorio o los bautizos no se llueve y está bonita.
por si, en definitiva, hay cambios concretos en su vida cotidiana. Ya, pero entiendo el si es punto. que el transporte funciona correctamente. Entonces creo que el gobierno tiene que, en estos años que les queda, orientarse a la cuestión de la gestión, más que perder su tiempo en la discusión legislativa que lamentablemente no está llevando a nada. Ya, ¿y cómo describe usted su relación hoy día con el gobierno? Con el gobierno y con el presidente Gabriel Boric, que finalmente en algún momento era una figura desde el punto de vista político muy cercano a usted. Todos sabemos en qué momento se produce ese distanciamiento. No pretendo irme al pasado, sino que más bien mirar en esta relación alcalde-autoridad presidencial. Sí. No, yo estoy agradecido por el apoyo del presidente Boric al acuerdo por Valparaíso. Estamos hablando de una inversión que cualquier presidente quisiera empujar, 800 millones de dólares. Es una barbaridad de inversión, es un legado presidencial. No puedo decir nada respecto al presidente. Usted me preguntaba por el Frente Amplio, yo creo que sí, el Frente Amplio es otra cosa, ¿no? Creo que el Frente Amplio se está pareciendo cada vez más a esos partidos que el Frente Amplio en su momento dijo que quería superar, ¿no? Lo digo con mucho respeto, o sea, el Frente Amplio hoy día está cruzado también por casos de corrupción, lo que pasó con el caso Convenios y RD, que ha sido una herida para el presidente, le ha generado un problema en su gestión, lo han cuestionado, creo yo, a mi juicio, injustificadamente, porque un presidente no puede estar preocupado de lo que hace su Ceremi, para eso hay delegadas presidenciales, para eso hay subsecretarios, para eso hay ministros, para eso hay partidos, y eso ha complicado la gestión en unas áreas súper sensibles como el Ministerio de Vivienda. O sea, lamentablemente hoy día el ministro Carlos Montes da más explicaciones por el caso Convenios que generaron estos militantes del Frente Amplio que por cuántas casas está construyendo. Y yo sé que el ministro Montes está súper comprometido con, por ejemplo, resolver el déficit de viviendas a partir del programa de emergencia habitacional. Entonces, a mí me parece que el Frente Amplio transita por ese camino. Yo esto en su momento, cuando era parte del Frente Amplio, lo dije en varias entrevistas, que el otro día las revisaba, ¿no? 2018, 2019, mucha gente me criticaba, me decía, pero ¿por qué estáis diciendo eso? Bueno, yo creo en una... O sea, por ejemplo, hoy día hay un montón de parlamentarios del Frente Amplio que dijeron que iban a estar 2 periodos, y van a estar 3. Ya. Ahí tienes un ejemplo concreto de que al final uno cuando no se remece, se termina pareciendo a aquellos que dijo que quería superar. Y es lo que nosotros no quisimos hacer. Pues un tercer periodo mío en la alcaldía era seguir contribuyendo a la misma forma política que nosotros no creemos. ¿Y le preocupa, lo desilusiona? Y que la gente espera otra cosa. ¿Le preocupa, le desilusiona, le inquieta, se lo esperaba, el que el gobierno planteara un programa profundamente transformador y finalmente entre lo que el gobierno o el presidente Boric como candidato y el Frente Amplio planteaban, a lo que finalmente está ocurriendo hoy como objetivos de esta administración sean cuestiones muy distintas y muy distantes? Estoy hablando le voy a poner algunos ejemplos, sí, pero muy someramente, muy rápidamente. Firmar un acuerdo con Sokimich, que probablemente nadie hubiese imaginado que alguien del Frente Amplio podría haber tenido, ratificar el TPP-11, aplicar una ley que finalmente termina de generar un salvataje, dicen los críticos, a las ISAPRE, brindarle un respaldo al general director de Carabineros. Le estoy poniendo así algunos ejemplos bien a la rápida. Sí. ¿Qué le pasa a usted cuando ve una propuesta versus una realidad? Yo creo que gobernar supone efectivamente adaptarse a las condiciones políticas en las que uno tiene que navegar. Eso yo lo entiendo muy bien como alcalde de Valparaíso, en una ciudad como Valparaíso, que es bien compleja. Pero creo que para enfrentar precisamente los escenarios políticos adversos, creo que uno no tiene que perder la claridad del tema desde donde uno viene. Creo que los orígenes, la base desde donde uno parte, las coordenadas a partir de las cuales uno mide la realidad, creo que no pueden moldearse a las condiciones. Creo que hay cosas que me parece que las que usted me nombra van más allá de simplemente adaptarse a las condiciones adversas. Tienen que ver con desorientación estratégica. Por ejemplo, el acuerdo con Sokimich. Yo sé que hay un sector importante del mundo privado que tampoco está de acuerdo con lo que se hizo. O sea, yo puedo entender que era importante tratar de activar rápidamente un acuerdo que permite la explotación del salar. Pero, ¿por qué con Sokimich? ¿Por qué no con otra empresa? ¿Por qué con una empresa internacional más transparente, que dé más garantía? ¿Por qué le van a entregar la explotación de Sokimich a la familia
del dictador, no sé. Hay cosas que de verdad yo creo que tienen que ver con la memoria de este país y que no tienen que ver con un principismo, Juan Manuel. Si yo no soy principista en esta posición, estoy pensando de qué es lo mejor para mi país. Y no sé si ese acuerdo, desde la perspectiva que se planteó, es bueno para el país. O lo que pasó con las ISAPRE, o sea, estamos hablando de las ISAPRE y su salvataje, y el salvataje que se les dio, y hoy día todos pareciera ser que le están dando la espalda a las familias que se ilusionaron con el anuncio de condonación del CAE. Yo puedo entender que es difícil condonar universalmente el CAE, porque quizás la plata no alcanza, pero ¿para qué se hizo esa promesa? ¿Para qué prometes algo que no vas a cumplir? Ilusionas a un montón de gente que creyó en eso. Entonces, a mí me parece que hay cosas que están, que creo que salen de las... A veces cuando la cosa se pone más difícil, uno tiene que ser más fiel a sus principios. Lo que no significa ser cerrado, tosudo, o no entender que hoy día frente a ti hay una coalición que es la derecha, durísima, que no te está dando tregua a nada. Y que el combustible que tiene la derecha es el odio, y que no quiere dejarte pasar nada para que la gente más se enoje contigo. Sí, la estrategia de la derecha de Kast es evidente. Es evidente. Entonces, bueno, creo que el balance, por eso creo yo, es dispar. Yo puedo entender muchas medidas de que pueden estar tomando, pero pienso que hay una desorientación en algunas cosas que es muy preocupante. Mira, hoy día es más posible transformar un CEFAM donde se atiende 13 millones de chilenos que el sistema de ISAPRES. Muy bien. ¿Por qué no nos preocupamos de eso? Se entiende el punto. Alcalde Sharp, le quiero agradecer estos minutos de conversación en esta entrevista Prime en Mega Noticias Ahora. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias, Juan Manuel. Y ojo con los independientes de la elección de alcalde. A los independientes que mejor le fue, a los candidatos que mejor le fueron a los independientes de las primarias, tanto de la derecha como del oficialismo. Hay que mirar eso, hay que mirar eso también. Gracias, alcalde, que esté muy bien. Buenas noches. El alcalde Jorge Sharp conversando con nosotros en la entrevista Prime. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que esté muy bien. Buenas noches. La entrevista Prime.